¿Vale? Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta última charla con la que cerramos el ciclo de conferencias que hemos tenido esta semana, organizado por la Asociación Cultural Atari, dentro del programa de la segunda edición de Subversiones Urbanas, con motivo de la Semana Internacional de la Arquitectura. Entonces, Atari, como asociación cultural, nace el año pasado con la intención de acercar la cultura arquitectónica al público de a pie e incluso de promocionar la arquitectura vasca fuera de Euskadi. Tema paradójico porque yo soy manchego, con lo cual muestra el carácter abierto de esta asociación. Y bueno, durante esta semana hemos estado desarrollando un programa Subversiones, que cuenta con numerosas actividades, aparte de las conferencias en las que hemos tenido al estudio Peña Ganchegui, al estudio Valdarraín, Calderón Folk y Sarsanedas y esa Fan and Berons. Y luego tenemos otras actividades como una exposición en el Museo Rezola acerca del tema que guía un poco esta segunda edición de Subversiones Urbanas, que es el reentendido como el repensar, el reciclar, el reutilizar, tema que viene un poco al hilo del bicentenario de la quema y la reconstrucción de la ciudad. Pues creíamos oportuno utilizar este tema del en todas sus infinitas variables para desarrollar este tema. Entonces, dentro de este ahora mismo hay una exposición que habla de la segunda vida de los edificios en el Museo Rezola, en el cual hay proyectos muy interesantes, proyectos de ayer y de hoy, que un poco explican esta idea de cómo el como idea de reciclaje, reutilización, puede dar una fuerza a los proyectos, y yo creo que así funciona. Y luego tenemos más actividades, como puede ser, mañana tenemos una edición de Pinchos and Blocks, Rethinking Cities. Si queréis asistir, posiblemente no podréis porque las entradas están agotadas, pero va a ser muy interesante. Van a asistir Enrique de Pacman, que hoy tenemos aquí, Ainara Martín Blanco, el artista Juan Espitarte y Olad Jauregui, y se hablará un poco de todo, no sé con qué criterio, pero yo creo que al final sacaremos algo en claro de ahí. Luego tenemos más actividades que son de Top Off. Hicimos el sábado pasado una visita, bueno, la idea es visitar puntos emblemáticos y con una altura determinada en la ciudad para, digamos, dar otra visión de la ciudad que normalmente no se tiene. Y la semana pasada estuvimos en la torre de Eureka Museum y este sábado pues subiremos al Buen Pastor. Tampoco podréis ir porque también están agotadas las entradas, pero yo lo digo. y por último, otra de las actividades que tenemos es The Making Of. Haremos visitas a edificios singulares de la ciudad y el arquitecto Jonathan Chanca pues, nos develará sus secretos pues, a través de diapositivas y un trabajo fotográfico que ha hecho durante años, que consiste en fotografiar el cómo se construyen estos edificios, y es un poco desvelar este acto pornográfico, ¿no? de desvelar quitarles la piel a los edificios y desvelar las tripas y cómo están hechos, y desvelar esos secretos que no todo el mundo conoce. Yo creo que muchas veces dan muchas claves de lo que significan esos edificios. Y bueno, ya he soltado el rollo, ahora voy a presentar a Enrique Espinosa, del colectivo de arquitectos Pacman. Es que esta parte no me la he preparado, lo otro sí, porque tenía que soltarlo y lo sabía. Esto no lo he preparado porque conozco a Enrique hace bastantes años ya, empezamos la carrera juntos. De hecho, él empezó la carrera, yo estaba matriculado. y bueno, yo creo que no voy a decir nada porque los que estáis aquí posiblemente conocéis su trabajo, que es un trabajo muy variado, muy diverso, y que yo creo que en pocas palabras es difícil abordar.
Entonces, lo que voy a hacer es dejar él que lo explique, que yo creo que es el más adecuado, y yo me retiro sutilmente y sin hacer mucho ruido. Así que, bueno, adelante. Muchas gracias. Ah, pero te retiras completamente. Sí, me retiro. Me vengo aquí a un lado. Bueno, pues hola, muchas gracias a todos por haber venido, a Tari por habernos invitado. ¿Se me oye bien, más o menos? Que suelo hablar muy bajito y es un problema habitual el que no se me oiga a veces. Ahora se me oye mucho mejor, gracias. Pues eso, soy uno de los 4 miembros del colectivo Pacman. Trabajamos en Madrid o alquilamos una oficina allí, aunque en realidad ni somos de Madrid ni tenemos casi obra allí. De hecho, yo en concreto tengo también origen manchego. Es muy gracioso tener aquí a 2 manchegos con sus humores manchegos. Y el resto de miembros son desde Asturias a otras partes de Castilla-La Mancha. Bueno, pues voy a empezar. Últimamente, cuando empiezo una conferencia, últimamente es desde quizá 2008-2009, o sea, hace ya bastante tiempo, no paro de darle vueltas antes de empezarla y afrontarla a este formato tan como que tenemos muy asumido de la conferencia, pero que inevitablemente seguimos cayendo en él. Un formato en el que yo estoy aquí arriba y vosotros estáis ahí. Yo soy como una especie de actor, aunque no he estudiado no estudié arte dramático ni nada parecido. De hecho, me da bastante vergüenza cualquier tipo de acto donde se da este tipo de relaciones público-protagonista. Vosotros estáis ahí, se supone que habéis venido porque tendréis un rato libre. No sé si alguien os ha sugerido que vengáis aquí o estudiáis arquitectura o tenéis algún familiar arquitecto que os ha engañado para traeros con él acá. ¿Conocéis algo de lo que hemos hecho? En definitiva, sea la razón que sea la que os ha hecho venir aquí, en una conferencia normalmente uno espera como que la persona que está aquí arriba te cuente cosas, te cuente sus secretos, te cuente lo que hace, y normalmente suelen ser entonces experiencias formativas muy gratificantes o a veces muy vacuas, pero donde siempre se da como esa relación unidireccional de transmisión de cosas. No sabemos si es información, si es algo enriquecedor, pero son cosas, al menos palabras. Y esta es la parte más rollo de toda la conferencia. Igual aquí me alargo como un buen rato. Haremos el test de si os soy simpático o no, si tenéis fe en mí, porque igual en 5 minutos ya no hay casi nadie. Y es el rollo meta, es hablar de la propia conferencia y también es el rollo de hablar del fracaso. Porque siempre antes de preparar una conferencia le doy vueltas o le damos vueltas en la oficina a ver cómo lo hacemos para que una conferencia no sea contar nuestro trabajo, sino que sea un trabajo más, como hacer de cada conferencia un proyecto o una obra, pero muchas veces volvemos a fracasar y el caso de hoy es un claro ejemplo de ello. He vuelto a fracasar y voy a dar una conferencia al final de esta introducción de algo que podría llegar a no ser una conferencia. Y lo único que puedo hacer es como mostrar ejemplos de otras veces donde sí que tuve cierta valentía o riesgo para intentar no hacer una conferencia, sino un trabajo. Por ejemplo, en 2010 estuvimos en Granada invitados a un congreso de arquitectura para dar una conferencia que no dimos. Lo que dimos fue 300 máscaras con rostros de arquitectos de reconocido prestigio que repartimos a todo el público. Y lo que planteamos durante la conferencia fue un juego que consistía en ir lanzando como una serie de preguntas que implicaban como cierta interacción con el público. Cada persona que estaba en el público había tomado el rostro y por tanto la identidad de cada uno de estos arquitectos de reconocido prestigio. Teníamos desde Rem Koolhaas a Toyo Ito, arquitectos vivos, o otros que ya no están entre nosotros como Sáenz de Oiza,
creo que también estaba por ahí Peter Cook, que sigue vivo. En definitiva, cada miembro del público tenía esta careta y esta identidad y interactuaba con preguntas del tipo, preguntas u órdenes del tipo que se levanten todos los arquitectos que están muertos, o si estás identificado con el arquitecto que te ha tocado, cambia la careta con la persona que tienes a la derecha. De tal manera que al final una charla de arquitectura consistió más bien en un juego en el cual hablamos y de alguna manera tuvimos relación con la disciplina, pero de una manera más lúdica y sin tener muy claro o sin transmitir un mensaje dogmático, sino promoviendo más bien una experiencia abierta donde el contenido en el fondo dependía más de la reacción de vosotros, de los que eran como vosotros, a nosotros mismos. Otra experiencia que probamos en mayo del año pasado, creo que fue justo al entrar en los 30 cuando dejamos de hacer todas estas cosas. Creo que hasta los 29, que es la edad en la que hice esto, que fue la última experiencia interactiva, aún teníamos como valor para hacer pruebas. Bueno, en Alicante en mayo de 2012 me apunté una serie de palabras clave que tenían que ver con cuestiones que puntualmente nos habían interesado en nuestra biografía profesional o pequeñas anécdotas. Eran palabras sueltas que luego iba sacando de una manera más o menos intuitiva con el público a lo largo de una conferencia que consistía realmente en una especie de charla al oído. Eran como conversaciones de 2 minutos muy breves con cada persona en la que yo, utilizando una de estas chuletas, iniciaba una conversación introduciendo unas reglas muy básicas, como que esa conversación podía ser afectada y debía ser afectada por esa persona, y que luego esta persona tenía que contarle la misma conversación de la manera que quisiera a otra, de alguna manera generando una especie de efecto viral y de alguna manera construyendo una historia colectiva, un diálogo común, que en el fondo es una experiencia que tiene que ver, o creemos que tiene que ver con parte de nuestro trabajo, como veréis en otros proyectos que os enseñaré más adelante. Pero de alguna manera queríamos que el espacio conferencia fuera un espacio laboratorio donde probar prácticas que desarrollamos tal cual en nuestra vida profesional real y que tiene que ver con la construcción de comunidades o con la construcción de ciudad a través de relaciones y a través de la memoria y de nuestras historias personales. Y una experiencia de otra índole que hicimos también hace un año y pico, unos meses después de la anterior que os he enseñado, tenía que ver con adoptar a través de, utilizando una tecnología, porque esta conferencia la dimos en conjunto con un equipo de artistas que se llama Demodrama, que han elaborado unos dispositivos tecnológicos para desarrollar máscaras digitales, que te permiten utilizándolas y a través de proyección y tracking utilizar rostros de grabaciones preeditadas para superponerlas al rostro de la persona que actúa. De alguna manera es como hacer una especie de actuación o de ejercicios que tienen que ver con el mundo de la dramaturgia, poniendo el cuerpo pero no poniendo el rostro. Y en esta experiencia lo que hicimos es utilizar rostros de personajes que han pasado, personajes con nombres y apellidos, personas concretas que han sido protagonistas de alguno de nuestros proyectos, para que fueran esas personas, a través de nuestros cuerpos, pero con esos rostros digitales, los que contaran los propios proyectos que habíamos hecho con ellos años antes. Eso es lo que hemos llegado a hacer cuando, en algún momento de nuestra juventud y en algún momento de nuestra valentía, que hoy no ha podido ser. Pero es una historia, esta es una pequeña historia, una pequeña introducción que habla también del fracaso, que es una condición fundamental en el trabajo de todo el mundo. En cambio voy a hacer como una especie de conferencia muy seria, que en el fondo va a ser como transmitiros las cosas que objetivamente a las que podríais acceder visitando nuestra página web, que es como objetivamente contamos nuestro trabajo. Como toda narración, pues no es objetiva. De hecho, os contaré que nuestra página
se articula o se estructura en torno a 3 grandes ámbitos que nosotros como seriamente intentamos transmitir a nuestros potenciales clientes que entran en nuestra web, que son de nuestro claro dominio y en los cuales somos expertos súper seguros vamos, lo que quiero decir es que todo el mundo que vende un producto intenta como transmitir que es el que mejor lo hace dentro de ese ámbito, y nosotros también lo hacemos. Disculpad esta pequeña torpeza, soy una persona muy nerviosa, trato de sobrellevarlo lo mejor que puedo. Las tres categorías en las que contamos nuestro trabajo son arquitectura y diseño, pedagogía e investigación e innovación social. Esto es lo que nosotros decimos que hacemos. En nuestra página web articulamos todos nuestros proyectos en torno a estos 3 grandes ámbitos que en el fondo hablan de una idea de realizar arquitectura, y ahora ya me vuelvo a poner serio, pero serio de verdad, de realizar arquitectura intentando abrir los ámbitos de la disciplina para la cual nos formamos durante 8, 9, 10 años de carrera, hacia otras vías que siguen estando para nosotros dentro de ciertos límites afines, pero que han empezado a interactuar con nuestros contextos o con el mundo en el que vivimos de una forma más ampliada. Me resulta también, esta charla es muy parecida a una que di como hace 3 semanas en Bogotá, en Colombia, y confieso que cada vez que doy una charla, la verdad es que me parece como mucho, no sé, al final siempre tengo dudas de lo enriquecedor que puede ser para vosotros, pero para mí os aseguro que es una experiencia de la que aprendo mogollón. Y perdonad este como punto así egoísta, pero es que es así. En Colombia, el trabajo que conté me parecía como que chirriaba con la realidad de allí de una manera que ahora tampoco podría llegar a explicar, pero a lo largo de la conferencia continuamente me venían imágenes y sensaciones de que nuestro trabajo en ese contexto tendría como una forma de asentarse y de explicarse muy complicado. Pero la verdad es que vengo aquí y lo mismo pasa cuando he dado una charla en Madrid y me sigue incomodando de distinta manera, pero de cierta manera que me incomoda. Y creo que ya se acaban las confesiones. Ahora voy a ser un poquito más, además acelerado, porque creo que esto lo tenía que haber contado en 2 minutos y ya llevamos como 10 o algo así. Y voy a explicar un poquito nuestra historia personal. Nosotros trabajamos, como os decía antes, en un local que tenemos alquilado en Madrid. Lo hacemos desde 2006 y seguimos en la manera en la que tenemos de comunicarnos a través de nuestra web, utilizando el calificativo colectivo acompañado de oficina. Ahora nos llamamos colectivo y oficina de arquitectura. Y en relación a la categoría colectivo, de la que sí que podría explicar mejor la manera en la que teníamos de trabajar al inicio de nuestra carrera profesional, ha sucedido un fenómeno en muchas ciudades españolas y especialmente en Madrid, que ha tenido que ver con la formación de redes de gente que hacía arquitectura y entre los cuales estamos, redes que han tejido también algunas densidades afectivas más particulares que nos han hecho, por ejemplo, a nosotros trabajar con equipos como Basurama, con espacios como Campo de Cebada u otros equipos como Zuloarc o Zoo House, especialmente en Madrid, pero que también han unido indirectamente a gente de otros lugares como Barcelona. En País Vasco creo que está la gente de Mechea, que yo personalmente no los conozco, o la gente de Mouse House, que también están de alguna manera vinculados a algunos equipos de esta red, de manera que se ha dado como un fenómeno que no era común hace varias décadas, donde los arquitectos se relacionaban en redes cerradas que tenían más que ver con las élites. Ahí están los congresos internacionales de arquitectura y otras series de vínculos que no eran tan abiertos y que en la última década, con la facilidad de comunicaciones digitales,
pero que no son solo digitales, porque nosotros tenemos entre nosotros mucho trato afectivo real o tangible. De alguna manera hemos visto, o nosotros hemos sentido que ha habido cosas que han cambiado y que han permitido descajanegrizar o abrir o hacer más transparente y compartir tanto recursos como maneras de trabajar para ser más eficaces o para, en definitiva, para poder aprender de una manera más rápida. Esta es la primera oficina que tuvimos en el piso compartido de 3 de las 10 personas que pululábamos en torno a aquello que llamábamos Pac-Man en 2006. Era una habitación que conseguimos reorganizando todas las habitaciones del piso para poder empezar a trabajar ahí. Ahí empezamos a realizar concursos y tonterías en paralelo a los últimos años de carrera y en paralelo a las primeras prácticas que hacíamos con arquitectos de una generación superior con los cuales empezamos a trabajar, y en ese 2006 empezamos a ver que el trabajo que hacíamos en muchas de estas oficinas, mucho del cual tenía que ver con realizar concursos que al final movilizaban después de los concursos toda la maquinaria económica de la arquitectura y el urbanismo, y que vimos que podíamos empezar a probar a desarrollarlo por nosotros mismos, y esta es nuestra oficina actualmente. Bueno, esta es un poco la evolución del estudio. Ahora somos 4 personas, Carmelo, Rocío, David y yo mismo, y podría dar una conferencia simplemente de cómo hemos ido trabajando entre nosotros, cómo han sido las relaciones entre nosotros, los caminos que cada uno ha ido tomando, las motivaciones económicas, metodológicas, emocionales, que han hecho que ahora estemos trabajando 4, pero eso sería otra conferencia. Y voy a pasar muy rápido por unas imágenes que tenía sobre espacios virtuales en los que contamos nuestro trabajo, o esta, por ejemplo, es una imagen de una experiencia que desarrollamos en Barcelona hace unos años que llamamos Oficina Gratuita de Arquitectura, y con la que quería explicar cómo no trabajamos nosotros solos, sino que en muchos proyectos nos asociamos con otros compañeros o colaboradores, y cómo incluso cambiamos de nombre nuestra oficina. En este caso la llamamos Oficina Gratuita de Arquitectura OGA, como manera también de trabajar o desdibujar las ideas de autoría. De hecho, este proyecto lo cuento en 30 segundos. Le cambiamos el nombre porque nos invitaron al Festival M3 en Barcelona, y decidimos durante los 3 días de festival no exponer como en un mercadillo nuestra obra, sino ir a trabajar durante 3 días allí. Entonces lo que hicimos fue desplazar literalmente nuestra oficina, instalando una caseta de obra para poder desarrollar nuestra actividad profesional y darla gratuitamente, ofrecerla gratuitamente durante esos días en la feria. Bueno, y formamos también parte de otras plataformas como Fresh Forward o Fresh Latino. Esto es publicidad que no sé, siempre meto porque a nuestros sponsors o personas que nos han apoyado, pues la verdad es que les hace ilusión, y es que hay que ser buena gente y hay que reconocer que la verdad es que hay personas detrás que te han apoyado en ciertos momentos. Y estas otras imágenes son de investigaciones personales que hablan de cómo el trabajo en colectivo también convive con ciertas prácticas individuales que no dejamos de desarrollar. Este es, por ejemplo, un blog germen de tesis que se llama Pedagogías Arquitectónicas, que tiene que ver con investigación en cómo se aprende la disciplina del proyecto. O esta es la tesis o la futura tesis de Carmelo, que se llama Arqueología del Futuro. No sé si conocéis, que él vuelca toda su investigación de tesis en un blog que está abierto desde el principio de la misma. Y ahora es cuando cuento ya las cosas. Voy a intentar no centrarme mucho en el proyecto en sí para contar como elementos claves o estrategias o parte de los asuntos que tienen que ver con cómo hacemos las cosas, más que describiros lo que hacemos, que como sois muy listos y todos somos muy listos, en el fondo las descripciones de arquitectura a veces son como un poco aburridas, porque contaros si un pavimento es rojo, que ya se ve, o si es de resina, que más o menos ya se ve, seguro que lo veis hasta más rápidamente de lo que yo lo vería. No me parece tan interesante como contaros algunas cosas que están más por dentro, o incluso como dejar cierto espacio, y esto lo digo para que
sinceramente me interrumpáis en cualquier momento o saboteéis la conferencia o lo que os dé la gana para que me paren una cosa, para que avance más rápido si nos interesa o para preguntarme algo concreto o algo que creéis que no estoy diciendo y que os apetecería saber. Iba a hablar primero sobre como los proyectos que hemos hecho que tienen que ver con espacios y objetos. En 8 años hemos hecho como unos 80 proyectos, de los cuales se han desarrollado como 40. Cuando digo 80 proyectos no quiero decir proyectos visables, porque proyectos visables hemos desarrollado 8 proyectos de ejecución, de los cuales 1 se ha construido, 6 están encarpetados en distintos edificios de la administración pública y en principio creemos que no se van a hacer. Y el último, el octavo, lo estamos desarrollando ahora mismo para una fundación guipuzcoana que va a abrir una nueva sede en Arrasate. Me gusta un poco esto porque el primer proyecto de ejecución lo desarrollamos cuando teníamos 24 o 25 años en 2006, acabó la obra en el año pasado, en 2012, y en ese intervalo hemos hecho otros 6 y el último lo estamos haciendo, el último que es el segundo, lo estamos haciendo ahora mismo. Pero los otros 72 proyectos, de esos 72 hay como unos 40 que se han quedado en papeles, en presupuestos, en documentos que no han avanzado más hacia la materialidad, pero los otros 32 sí que, sin pasar por el Colegio de Arquitectos, se han materializado de alguna manera en el mundo, algunos a través de talleres, algunos a través de objetos que tienen que ver con el espacio público, otros como experiencias relacionales y acciones, pero para nosotros todos ellos tienen... O sea, forman parte de los experimentos que hemos hecho en estos 8 años, respecto a los cuales tampoco tenemos como una posición muy sólida, en el sentido de que no creemos que toda nuestra obra sea reproducible y no tenemos tampoco ningún interés como en seguir reproduciéndola, sino la condición que yo creo que caracteriza a casi todo nuestro trabajo es el carácter provisorio de la posición disciplinar que tomamos, entendiendo que somos muy jóvenes y que estamos aprendiendo mucho y que cerrar posiciones o cerrar vías posiblemente sería más provechoso o más eficaz para que la rentabilidad económica de la oficina fuera mejor y para tener como mayor seguridad, pero posiblemente nos estaríamos engañando respecto al papel por definir que podríamos llegar a desempeñar. Y perdonad si me explico muy mal, pero no tengo muy claro qué será de nosotros en los próximos 30 años y a esto me refería un poco con todo esto, pero a la vez no me preocupa. Pero eso sí, me trabo porque como no sé cómo será, pues no os puedo contar mucho más. El primer proyecto de ejecución que realizamos en 2006 era la renovación de una plaza y mercado en el municipio de Teruel. Arriba veis una imagen del concurso. El contexto era básicamente plaza del mercado ocupado en un 60% por un edificio de mercado que se había quedado tanto funcional como constructivamente muy obsoleto, de tal manera que tenía graves patologías y que ahora estaba abierto prácticamente hasta un 10% de su actividad, 10-15% de su actividad comercial. El ayuntamiento redacta un concurso, las bases para un concurso para renovar toda la plaza y nuestra propuesta, que es la que veis arriba en concurso, consistía en reutilizar el sótano del antiguo mercado, introducir una dotación sociocultural de 500 metros cuadrados en ese sótano, combinada con una serie de sistemas tecnológicos, de tecnologías muy sencillas, la verdad, que permitían reutilizar recursos naturales, desde agua a electricidad, y con esta operación y una cubierta, lo que permitíamos es liberar todo el espacio público que anteriormente ocupaba el mercado, que no dejaba ocupar la superficie del mercado como plaza y que además limitaba el uso público del resto de plaza que estaba en torno al mercado. Lo que veis abajo es una cosa compleja que tiene que ver con
una decisión política que una vez ganado el concurso, porque el concurso se ganó, implicó la ampliación del programa previsto por 5, el presupuesto previsto por 6 y la profundidad de actuación por 4. El edificio, construido finalmente, es un edificio multiusos de 3 plantas bajo tierra. Esto es un poco como la operación que se realiza desde el antiguo mercado hasta el vaciado y la construcción del nuevo edificio, donde se combinan, es un edificio público, primero de todo. Se combinan programas que va desde lo polivalente. La pista que veis en el nivel inferior servía tanto para competiciones deportivas como para ferias, como para actuaciones culturales como conciertos. Tiene un programa también de restauración y gimnasio en la siguiente planta, y en la planta de acceso, que es una planta semienterrada, hay como una calle cubierta con un pequeño auditorio y un pequeño centro joven. Y arriba lo que veis es toda la cubierta recuperada como espacio público. La verdad es que como me estoy enlenteciendo mucho, voy a pasar muy rápido, porque lo que quería explicar con este proyecto, aparte de la operación urbana, que para nosotros en el proyecto original era muy importante en cuanto a la utilización de pocos recursos, a la liberación de espacio y a cómo en los cascos históricos, porque este proyecto está situado en los bordes del casco histórico de Teruel, cómo se puede ganar a través del incremento de densidad bajo tierra espacio para dotaciones de los que muchos cascos históricos adolecen. Eso es lo que quería más o menos explicar. Luego este proyecto tiene como el lado oscuro de la crisis y de primero la megalomanía política y luego las cuentas que no terminan cuadrando años después, porque es un edificio ahora mismo infrautilizado por la incapacidad de una ciudad de 30.000 habitantes como Teruel para mantenerlo. Mis socios yo creo que a veces me matarían por contar las cosas oscuras. No, cuando voy a conferencias, la verdad es que tampoco pasa, pero no puedo evitarlo. Y de hecho, si me preguntáis, voy a confesar todo. Sí. Ah, no, tú no. Dime. ¿Por qué se ha multiplicado por 16 millones del sitio? ¿Por llenar autobuses o...? ¿A qué te refieres con 16 millones? Has dicho que... Se multiplicó por 5. Fue una decisión política. Y no sabemos los números que la administración manejaba respecto a eso. Es decir, no sabemos los números que manejó el alcalde y su equipo técnico para decidir que con 500 metros cuadrados dotacionales no era suficiente, sino que requerían 2.000. También es cierto que nos parece como valiente cierta apuesta de volverle a dar valor a lo público, pero también nos parece suicida como ciertas operaciones que no tienen en cuenta como la gestión a lo largo de la vida de un edificio, que pueden ser 50, 100 años, y se realiza a través de bienes públicos, que en el fondo no son más que entradas y salidas de dinero, gastos e ingresos municipales. De eso no te puedo decir nada más. Inicialmente había una parte comercial en la primera planta, en la planta de acceso, que el ayuntamiento en la última licencia de actividad pretendía cambiar para que fuera centro joven. Porque también es cierto que el mercado, antes de demoler el edificio, como os decía, tenía solamente un 10% de puestos activos, porque el resto de la actividad del casco, la verdad, como en muchos cascos de muchas ciudades, han cambiado durante las últimas décadas muchísimo, y mucho pequeño comercio se había ido a otras zonas donde había como un equilibrio poblacional donde hay consumidores de productos del día a día más estable, porque en los cascos todo el mundo sabe que el ocio y el turismo ha copado gran parte de esta actividad comercial a la que realmente no les salen las cuentas.
y es un tema muy complejo donde nosotros la verdad es que no sé qué podríamos hacer. Quiero decir que entiendo la no continuidad del mercado, aunque a mí personalmente me da bastante pena lo poco que se ha trabajado la readaptación de los antiguos mercados en muchos casos específicos. En Madrid, por ejemplo, es como un caso de estudio bastante importante el asunto del mercado de barrio. Sí. Bueno, ¿sigo o...? Bueno, luego todas estas imágenes que son así como más revisteras, pues las paso. O si queréis, o sea, técnicamente esta obra también tendría muchas cosas que decir, porque se construyó un vaso de pilotes de hormigón a 3 metros de las viviendas adyacentes, de 14 metros de profundidad, para sostener un edificio que tiene como un vacío en planta baja de 40 por 20 metros, 40 por 16 metros de luz. Con lo cual la complejidad técnica por los empujes y por la proximidad de viviendas y por las grandes luces con grandes cargas fue bastante exigente. La estructura es básicamente eso, un vaso de hormigón, todas las pantallas se sostienen por ménsula, hay una losa, la cota -9. ¿Os interesa esto, de verdad? ¿Sí? Hay una losa a la cota -9 donde la losa empuja las pantallas hacia afuera, las pantallas flectan luego por debajo de la losa y hacia arriba, y se vuelve a acordalar todo el edificio, todo el muro perimetral de pantallas, a la cota -1,5, donde veis el techo de todo este espacio. Es una parrilla de estructura metálica que colabora también con la losa de hormigón que sostiene para acordalar todo ese perímetro a esa cota. Y luego por encima hay unas vigas pórtico de estructura metálica que apoyan en la cercha que veis aquí. Esto es una cercha que tiene en total 60 metros, hecha en 3 partes, son 14, 31 y 9 más o menos, o 50 y pico metros, y en la cual van apoyando todas las costillas transversales metálicas de la cubierta. La verdad es que técnicamente es muy chula, con todas las cosas complejas de cuentas de la administración que hay por detrás. Y la verdad es que a nosotros también nos parece como... O sea, que el espacio tiene una potencialidad en cuanto a su uso que nos da pena que no esté activada. Estoy yendo lentísimo. Os voy a contar solamente 3 palabras de varios de los proyectos de edificios que hemos realizado. Este, por ejemplo, es para una filial de la empresa de comunicación Arista, es una empresa que tiene sede en Donosti y también tiene otros centros en Bilbao, en Madrid y Barcelona, y que iba a desarrollar una filial que tenía que ver con la investigación e innovación en cultura, que finalmente no se llegó a hacer, pero llegamos a hacer el proyecto a través del concurso que ganamos, y que consistía en asumir el reto de la empresa, que quería un espacio polivalente de 500 metros cuadrados para desarrollar actividades que iban desde la formación a las exposiciones, a la producción industrial y cultural, a trabajar. Querían que fuera un edificio desmontable, que se pudiera incluso llevar a otro lugar, y querían utilizar la materia prima del contenedor marítimo. Con esos ingredientes lo que pretendimos fue investigar otras tipologías con las que poder desarrollar espacios que con el sistema de construcción habitual en container, que presupone la apilación, no es tan fácil porque es difícil desarrollar como espacios de grandes luces sin compartimentaciones de esa manera. Y el truco, la operación que realizamos fue el giro en sección del container, que es lo que veis un poco aquí, para permitir, por un lado, trabajar o mantener esa idea de modulación de edificio industrializado, prefabricado, que se monta in situ, que se fabrica en taller y se monta in situ en poco tiempo, pero a la vez introducir esa idea de nave industrial en la que poder desarrollar tanto actividades de menor escala que estaban asociados a la parte más baja donde los containers se apoyan en el suelo, a actividades de mayor volumen que se desarrollaban en la parte de fachada donde teníamos alturas desde hasta 6 a 8 metros.
este experimento tipológico que tiene que ver con la ampliación de un mercado, volvemos al tema de los mercados, como el reto del cliente en este caso era ampliar la superficie de venta del mercado hacia el exterior, teniendo en cuenta, o la idea del cliente era básicamente que esa ampliación hacia el exterior tenía que basarse en construcciones modulares prefabricadas que se pudieran quitar y poner fácilmente, y su idea básicamente era el mercadillo de casetas. Y el encargo vino por la caída de consumidores y la caída de las ventas de los comercios del mercado. Nuestra propuesta fue incrementar en el exterior la actividad comercial, pero producir un espacio donde, por un lado, se ofreciera superficie de comercio, pero por otro lado se ofreciera al espacio público parte del espacio público que se estaba quitando con la ocupación de este mercado exterior, ofreciendo también al barrio ciertas dotaciones como espacios para sentarse o pequeños jardines que el barrio, esto está en el barrio de Choque en Madrid, adolecía. Entonces, la propuesta no tenía tanta carga comercial como el cliente deseaba, pero a cambio se ofrecía no solo cierta plusvalía pública, sino además cierto atractor, que sí que aquí entramos como en las lógicas del mercado o un poco del espectáculo, es así, pero que a nosotros nos parecía que funcionaba. La construcción es muy sencilla, son andamios modulares tipo PERI, en este caso son Layer, donde se combina una serie de plataformas con pequeños módulos de venta y con pequeños espacios para estar. Es un proyecto bastante sencillo. Y bueno, este es uno de los proyectos que hemos hecho el último año, que bueno, esta imagen es como muy bucólica, y en el fondo lo que veis es una infraestructura para un taller, para una especie de laboratorio artístico que se supone iba a itinerar por el mundo rural. Era como un museo itinerante, como una especie de La Barraca, del Teatro de la Barraca, pero para artes plásticas y nuevas tecnologías del Ministerio de Cultura, y en el cual utilizamos como, de nuevo, sistemas modulares y prefabricados, y en este caso exploramos como el tema del hinchable para la cubierta. Todo el tema de modularidad tiene que ver con la posibilitar distintas configuraciones para adaptarse a distintas condiciones de programa. Y bueno, y un carácter de alguno de estos proyectos es que algunos de ellos los hacemos con nuestras manos, como este que habéis visto en taller, que igual es otra condición que puede hablar un poquito de cómo somos, porque tenemos taller de metalistería. Y solo tengo una imagen del último proyecto con el que cierro este ciclo de los proyectos visables, que es el proyecto que os comentaba. Es un ecocentro para la Fundación Emaús que vamos a desarrollar en Arrasate, y que consiste en la rehabilitación de una nave industrial de una antigua metalúrgica, donde la operación es bastante sencilla. Hay unos recursos económicos muy limitados, hay mucha superficie de actuación, es una nave industrial de hormigón bastante chula de finales de los años 20, de 2 plantas, donde se da como una gran parte de la actividad de almacenaje. No sé si conocéis a la Fundación Emaús, pero una de sus labores principales, aunque es una organización que tiene como un cometido social bastante complejo, pero una gran parte de su forma de trabajar tiene que ver con recuperar recursos domésticos, objetos de segunda mano, desde electrodomésticos a ropa, a mobiliario, recuperarlos, los recuperables, restaurarlos y ponerlos de nuevo en venta. Además realizan, sobre todo con la parte textil, otros procesos industriales que la verdad es que son bastante chulos y que tienen que ver con la creación por un lado, de materia prima que venden a otras empresas textiles, y luego también tienen como una línea de sus propios productos de diseño textil. En definitiva, requieren como un espacio bastante grande para la actividad industrial, pero luego también requiere una parte acondicionada para venta, y también en este edificio
a ellos les interesaba mucho complementar su función social con una parte de talleres y de formación. Entonces, bueno, la verdad es que no os voy a poder contar porque no tengo más imágenes de este proyecto, pero básicamente lo que hacemos es minimizar mediante estructuras prefabricadas de invernaderos, que en este caso vamos a intentar trabajar con Ulma, que es una empresa también cercana, para acondicionar las partes del edificio que requieren como mejores condiciones de temperatura y de acústica, mientras que el resto de intervenciones en la nave son mucho más mínimas para ajustarnos a las premisas que tenemos económicas. Luego también hay como algunos temas de gráfica y identidad que también son chulos, pero ahora aquí no, la verdad es que no los tengo. Me he enrollado mucho. ¿Cuánto llevo? Porque la verdad es que esta era en el fondo la introducción y ahora ha empezado la conferencia. pero puedo hacer que lo que os iba a contar a continuación, que son proyectos no visables, pero que a nosotros quizá ingresos no ha supuesto como la revolución y no nos mantienen vivos, pero en cambio les dedicamos muchísimas horas y nos han estimulado mogollón, no solo para hacerlos, sino para luego introducir ciertas estrategias que desarrollamos en estos proyectos, en otros proyectos que sí que son más materiales. Y tienen que ver con trabajar en ciudad, tanto a nivel de objeto, a nivel de espacio público, como a nivel de relaciones. Entonces voy a contar primero el germen de toda esta línea de actividad de nuestra oficina, que tiene que ver con habernos presentado en 2007 a un certamen que en principio era para artistas, era el Espacio Contemporáneo Archivo de Toledo, una entidad cultural como una de tantas que hay y una de tantas que especialmente habían y tenían programación antes de 2009. Convoca para artistas como una especie de 6 becas de producción para dar contenido a todo el ciclo de actividades del año, de tal manera que cada uno de estos 6 artistas desarrollaba una exposición durante 1 mes y medio con unos recursos limitados, pero la verdad es que limitados. Y bueno, en definitiva, se presentan como 200 y pico artistas a esta convocatoria. La verdad es que creo que eran 2 escultores, 2 artistas gráficos y una videoartista que presenta una videoinstalación. Y en ese escenario nosotros presentamos una propuesta que al final, bueno, ya como veis, fue seleccionada, que tenía que ver con irnos allí para trabajar durante una semana, realizando una serie de acciones que tenían que ver con la ciudad, convocatorias públicas de distinta índole. Algunos tenían que ver con experiencias lúdicas en el espacio público, otros eran como formatos más educativos, pero en el fondo lo que pretendíamos era 2 cosas: ir a trabajar allí durante un tiempo acotado, fueron 10 días, y luego hacer que todas las acciones que nosotros lanzáramos tuvieran participación de la ciudadanía de Toledo para, en el fondo, intentar materializar una exposición hecha por la gente de Toledo. Al proyecto lo llamamos Toledo Crea Toledo, y tampoco os voy a contar como los contenidos de las acciones porque son muy tontos, pero sí que nos dio la posibilidad de hacer cosas que en nuestra oficina no solemos hacer, como tener un trato con el cliente, no para diseñar el objeto, sino para diseñar y usar el objeto. Es decir, normalmente la relación que tenemos con nuestros clientes se concentra en el 99% en la fase de diseño en la cual intentamos como todas esas necesidades y deseos convertirlos en un proyecto de, por ejemplo, casa, y luego intentamos como evitar que exista como una fase posterior a eso, porque normalmente la fase posterior a eso suelen ser llamadas de tengo una gotera, no me ha gustado cómo me ha quedado esto, me engañaste con este material. En este proyecto, la experiencia del antes y la del durante y la del después se unían y nos permitía tener interacción real desde los niños de 7-8 años que veis por aquí hasta los abuelos del barrio que pasaron a hacer parte de las acciones, y de alguna manera fue como una forma de poder aprender del trabajo de una manera que normalmente no suele pasar. Esta, por ejemplo, es una de las acciones en la cual, os cuento solo esta para que tengáis una idea de las tonterías que hicimos, tenía que ver con recoger fotos familiares, entendamos familia cada uno como quiera, de gente de Toledo,
fotos que luego exponíamos en la misma sala, era una de las 6 acciones que lanzamos, con una pequeña perversión, y es que hicimos cambios de identidades, cambios de personas entre unas fotos y otras. Las razones, ahora no lo podría explicar porque la verdad es que eran muy jóvenes y quizás sea una gilipollez o quizás sea un poco un atentado contra la dignidad de ciertas familias o algo un poco perverso, pero funcionó, para empezar, visibilizando como el interés que tiene la gente por verse a sí misma. Hubo una cantidad de gente brutal que iba a ver la foto suya y luego para ver que tampoco fue para tanto. Quiero decir que no recibimos al final como ninguna queja especialmente sangrante por ninguno de estos cambios que habíamos hecho, y nos dio por pensar que hasta las cosas hechas con un poco de cariño al final no son entendidas dentro del humor. El humor también son una de las cosas que nos preocupa un poco. La verdad es que es una cosa, a mí me parece a veces preocupante en los sitios en los que estamos. Pero bueno. Bueno, no voy a contar esta cosa. Había como preparado una serie de imágenes para introducir un poco este tema de cómo hemos tenido ciertas experiencias que han sido como pequeñas pruebas que nos han hecho ampliar la idea que tenemos de nuestras posibilidades de intervención en la ciudad. Este proyecto es muy tonto, es 4 amigos que se juntan y fabrican en poliestireno una aleta de tiburón, la pintan y se la llevan al Parque del Retiro a pasearla en barca para demostrar cómo una parte de un objeto es capaz de... Son temas de percepción básica, cómo hacen que cualquier persona que está en ese espacio, en ese paisaje, reconstruya el objeto completo, aunque el objeto completo, el tiburón, no existe. Especialmente los niños. Los niños, todo el mundo sabe que tienen muchísima más facilidad para imaginarse las cosas que no se ven. O esta tontería que era el diseño gráfico para un ciclo de conferencias que se llamaba Performing Architecture, y se nos ocurrió que mucho mejor que hacer diseño gráfico para un cartel, lo que podíamos hacer era como ilustrar literalmente como el sentido de esas conferencias que tenía que ver con la arquitectura en acción, utilizando como letras de gran formato y yendo a la calle a hacerlo. Bueno, esto eran como pruebas que al final han sido algunas de ellas como nos han dado pistas para hacer algunos de los proyectos que os voy a contar muy rápidamente. De hecho, este, por ejemplo, ni os lo voy a contar. Tiene que ver con repensar la idea de monumento, la idea de arquitectura parlante, de objetos que son transformer, que son por un lado letras, pero por otro lado son objetos que tienen una funcionalidad. Bueno, sí lo cuento. También es muy chulo hablar de los formatos. Por ejemplo, esto se podría pensar que es un proyecto de arquitectura hecho con unos planos, visado, construido por un industrial, y en cambio no, es un proyecto desarrollado con una universidad que tiene un taller decente y se arriesga a desarrollar ciertos programas docentes que tienen que ver con fabricar cosas a escala real, fabricarlas de verdad y usarlas. Está hecho en México. Y, bueno, en definitiva, el formato taller también es una cosa importante de este proyecto. Y otra es que es como los talleres no tienen a veces por qué quedarse en el mundo de los talleres y de la universidad, sino que pueden entrar a formar parte del mundo. Al final, estos productos de este taller, que eran 7 letras con el nombre de Paquimé, que es un parque arqueológico en México, y que eran también 7 objetos que servían para poder disfrutar de este parque arqueológico, donde no hay dotaciones porque está protegido, entonces lo único que era posible hacer era intervenciones temporales como estas, que son objetos que sirven para vivirlo de otras maneras, desde para darle accesibilidad a través del cacharrito que es bicicleta, hasta poder estar a la sombra viéndolo, hasta poderlo ver desde otra altura, como habéis visto el cacharro que es escalera mirador. Que es este. Bueno, y en esta línea le hemos dado una cosa que nos gusta también a nosotros mucho, es copiar a otra gente, lo hacemos todos los días, pero a veces también incluso nos gusta mucho copiarnos y clonar nuestros proyectos y darle otras vueltas. Esto es, por ejemplo, la misma idea, pero para un campamento en Estados Unidos
en el que proponíamos volver a realizar letras transformables que en este caso se convertían en pequeños juegos infantiles que juntos conformaban una especie de playground. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hay límite? Porque yo creo que en 10 minutos acabo, pero si me tengo que acabar ya, acabo ya. Creo que tenemos hasta las 9, creo que... Ah, no, hasta las 9 es mucho. Vale. Y en relación a esta línea de proyectos que tienen que ver con objetos, con objetos transformables, con relaciones, con ciertas relaciones con las identidades locales y con espacio público, hemos desarrollado una línea de trabajo que hemos llamado MonuBench y que tiene que ver con clonar monumentos de ciudades, cambiarlos de escala y de materialidad y adaptarlos para que sean equipamientos públicos. Entonces trabajamos con las ideas que veis aquí, como el original y la copia, como la ambigüedad del icono, del monumento, la escala del espacio público, que es otra cosa que ahora veréis y que a nosotros nos preocupa, que cada vez, bueno, lleva sucediendo bastantes años, no es nada nuevo, pero cada vez más los objetos del espacio público tienen una escala como más individual y menos pública, entonces no terminamos de entenderlo. Bueno, u otras nociones como apropiar, como qué significa realmente el patrimonio y cómo podemos apropiarnos o vivir el patrimonio de una manera más actual, y otras ideas como segundas vidas. Porque muchos de los proyectos que hemos realizado, la verdad es que tienen conexión o se desarrollan de alguna manera en ciertos ámbitos artísticos o temporales. Hemos tenido también, y ahora veréis en unos minutos, algunos proyectos que hemos desarrollado para administraciones públicas donde la exigencia de resultados efímeros y espectaculares es muy alta y en cambio no hay una preocupación por la gestión de esos recursos para que duren. Entonces, en alguno de estos proyectos de esta línea que hemos llamado MonuBench, nos preocupa eso. De hecho, el primer proyecto que desarrollamos dentro de esta línea tenía como contexto la Bienal de Arquitectura de Guimarães, que era una bienal que iba a durar como 2 meses, pero había como un desembolso en recursos bastante importante de cosas que en la mayor parte de los casos acabaron tirándose o en almacenes municipales. Bueno, os lo cuento muy rápidamente. A la izquierda veis el arco tetrástilo del monumento de Padró do Salado de Guimarães y a la derecha veis a escala 1:2 el mismo monumento clonado por nosotros, que por un lado es una copia, una reproducción, una miniatura del arco, pero por otro lado es la posibilidad de tener 4 bancos configurables de distintas maneras en el mismo espacio, además donde está el propio arco. O sea, también se daban como estas relaciones de proximidad y de clonado en el mismo espacio. Y la misma idea la repetimos en Barbastro, en Aragón, en un concurso que tenía que ver con, para 4 edificios públicos de la localidad, desarrollar monumentos tipo rotonda. Más o menos nos leímos las fases del concurso y lo que pedían era como monumento tipo rotonda, algo que hiciera más bonito el acceso a estos edificios. Nosotros lo que propusimos fue una puerta, que era una puerta para poder acceder al edificio, en este caso era el Centro Joven, pero que por otro lado se convertía en una grada para poderla instalar en otros espacios de la ciudad y que tuviera un uso público sin eludir como ese carácter simbólico del monumento. La verdad es que no nos hicieron caso ninguno de los dos, pero en Suecia nos llamaron como unos meses después y lo hicimos a pequeña escala, duplicando uno de los museos de la ciudad en una muestra. La verdad es que estuvo en una sala de exposiciones, es mucho menos emocionante que un parque o que una plaza, pero fue uno de los primeros ensayos que hemos repetido este verano en un taller en Villena, en Alicante, en el que junto a otro colectivo Zuluark hemos desarrollado este objeto con nuestras manos, bueno, las manos sobre todo de los 18 alumnos que participaron, en el que clonamos unas cuevas, unas preexistencias con valor arqueológico y protegidas por patrimonio. Son cuevas que estuvieron habitadas hasta hace como 2 décadas y las clonamos precisamente porque son objetos inaccesibles por su protección,
pero también porque tiene una geometría muy característica. Entonces, lo veis un poquito en esta imagen, las cuevas que están protegidas, no se puede pasar por rejas, están debajo, y lo que hicimos fue hacer, en este caso fue un clon a escala 1:1, la geometría de estas cuevas para transformarlas en mobiliario público. En este caso, en el fondo son bancos, no es una cosa muy compleja, pero en el fondo es el elemento clave del espacio público. Y a la vez no es lo mismo un banco que otro banco. Como os decía un poco, nos interesa trabajar la escala del espacio público para que estos equipamientos den pie a ciertas condiciones de relación pública o de relación, en definitiva. Y cuento muy rápidamente 2 proyectos que tienen que ver también con espacio público. Esto en Campo de Cebada, en Madrid, donde se trabajaba con identidad por un lado, pero con industrialización y con versatilidad por otro. Es una grada que montamos, es un proyecto al que nos invitaron Zuloarc y todo por la praxis. Nos daban una base de andamio layer con ruedas y en ese espacio de 3×3 teníamos que montar una grada que formaba parte de un sistema de 5 gradas que están equipando este espacio de Madrid, que es uno de los espacios de Madrid más interesantes para nosotros ahora mismo como espacio público, y no depende directamente de la administración, sino que es gestionado por la Asociación de Vecinos del Barrio, la cual tiene la cesión la van prorrogando, pero tiene la cesión temporal del espacio, y es el espacio de Madrid más vivo en cuanto a 2 cosas. El coste de mantenimiento por metro cuadrado, que es más bajo que en cualquier plaza de la ciudad, y luego la actividad, como el número de personas que diariamente van a visitarlo a hacer cosas concretas, donde se desarrollan desde cosas que pasaban en las plazas, especialmente, yo cuando tenía 10 años había cosas que pasaban en las plazas, como jugar al fútbol o simplemente estar, que ahora es un poco más difícil, y aquí sucede, hasta otras cosas más programadas como conciertos o cine. Bueno, me he enrollado, pero nosotros de todo este proyecto, que es bastante más grande, desarrollamos esta idea de grada que tenía que ver con vincular las identidades de vecinos del barrio, vecinos con nombres y apellidos, que cedieron sillas que les sobraban, que no utilizaban o que quisieron ceder porque les dio la gana, y que acoplamos al sistema constructivo que veis, que permite configurar una grada estándar con sus escalones, pero también cambiar las posiciones y la orientación de los asientos para que puedan suceder otras cosas en esta grada, desde estar reunido frente a frente hasta hacer un picnic, hasta incluso hacer competiciones y apuestas ilegales, como veis a estos 2 mamarrachos echando un pulso. Son 2 socios de la oficina. Este es el último proyecto que cuento de objetos, que tiene que ver con cómo trabajar en una sala de exposiciones. Nos invitaron a formar parte de una exposición artística de objetos que en principio iban a ser como vistos, experimentados, no sé. El caso es que propusimos para esta exposición desarrollar objetos que, sin eludir el carácter físico y estético que todo objeto que hay en un museo parece que tiene que tener, fueran además usados. Y en este caso hicimos clonar como 4 edificios característicos de la silueta de Madrid para convertirlos en 4 juegos. La verdad es que, como habla un poco por sí mismo, tampoco voy a decir mucho más. Luego teníamos como fuera de la sala la restitución. Esta parte ya es como más de arquitectos, y montamos como una cámara encima de cada objeto para que la planta del objeto que estaba en la sala con la interacción de la gente se restituyera como alzado en la parte de fuera. Estas cosas que... Y no tengo fotos de niños, pero es chulo, que es un museo bastante anodino y con muy poca personalidad en Madrid. Está en el antiguo ayuntamiento, pero tiene una cosa muy loca, y es que estos museos anodinos a veces están como llenos de visitas de niños de colegio de 6 a 10 años que normalmente no tienen absolutamente ningún interés en esa visita. El interés es que no están justo en clase a esas horas. Pero yo, un par de veces que me pasé como a las 11 de la mañana por esta sala, la verdad es que fue bastante flipante ver la locura de 90 niños en sala tirándose como locos por el tobogán y jugando a las cosas. Y entonces me creí como que otras maneras de entender los museos y los espacios de la cultura eran posibles. Y esto me ha quedado muy mesiánico, ¿verdad?
Perdón. Y en paralelo a objetos tenemos otra manera de trabajar con la ciudad que tiene que ver con trabajar con personas. Desde 2007, por el proyecto que os enseñé antes de Toledo, la sala de exposiciones, que lo llamamos Toledo Crea Toledo, y la verdad es que el nombre parecía tonto, pero nos dio pie a pensar que si Toledo crea Toledo, ciudad podía crear ciudad, y lo vimos como una manera interesadamente comercial de poder replicar este proyecto y construir en torno a él una vía de trabajo mucho más importante y extensiva. En torno a esta idea de ciudad crea ciudad, también vimos que al utilizar o al darle protagonismo a ciudadanos concretos, como ahora veréis, establecíamos como ciertas marcas que generaban prestigio respecto a las propias acciones y que constituían como condiciones que fuimos descubriendo que tenían importancia a la hora de trabajar con la ciudad y que tiene que ver con qué mecanismos hacen que un ciudadano sienta una parte de la ciudad como propia. Y ahora os lo explico mejor con los proyectos. Por ejemplo, en 2008 había como 13 ciudades en España que estaban compitiendo por la capitalidad cultural europea. Este tema es muy polémico. Bueno, al final ganó Donosti y aún así este tema es muy polémico. Me imagino que a gente aquí le parecerá bien y a mucha gente le parecerá mal, o a gente le parecerá bien pero no lo dirá, y a gente le parecerá mal pero tampoco lo dirá. Porque la verdad es que estos asuntos que tienen que ver con esta manera de construir cultura, que es como que tiene dos caras o muchas caras, y muchas iluminadas y otras tan oscuras, y que muchas de las cuales tienen que ver con ideas como la ciudad marca, que tiene sus defensores a ultranza, pues dentro de ciertas maneras que hay de entender como los ingresos y gastos de una ciudad, y hay economistas que ven en la ciudad marca como una manera de generar ingresos mediante eventos de este tipo, los eventos que generan marca, que luego en una segunda instancia se pueden convertir esos ingresos en este tipo de cultura en ciertas inversiones culturales más de base. Pero hay otros teóricos como David Harvey, que no está en absoluto de acuerdo con estos movimientos económicos en torno a la cultura, porque afirma que las consecuencias perjudiciales de este tipo de iniciativas normalmente son superiores a las positivas, o que estos movimientos económicos normalmente tienen como grandes pérdidas que se desvían en ciertos sectores de... Dime. Por ejemplo, las Olimpiadas. Y yo ahora mismo como no tengo datos en la mano y seguramente como que la cagaría mucho si diera como datos muy concretos, pero vamos, cuando se fallaron las últimas Olimpiadas hace algunas semanas, hubo como muchos estudios que mostraron cómo algunas ciudades olímpicas habían quebrado literalmente tras la realización de las Olimpiadas, mientras que otras no, con lo cual al menos hay un tema como polémico que hace pensar que no es inocentemente buena cualquiera de estas actuaciones, sino que en el cómo se desarrollan está como la clave para que al final este tipo de maneras de entender la cultura, el deporte, lleguen a afectar de manera equilibrada y positiva a una ciudad o a cierto entorno territorial. ¿Cómo me enrollo, Dios mío? Competición por Ciudad Capital Cultural Europea 2016. Había 13 ciudades. A nosotros nos contrata, de todas ellas, Cáceres. Todas ellas querían como tener más visibilidad, mejor programa cultural, más dotaciones, mejores hoteles, más apoyo social que el resto. Cada una quería diferenciarse de alguna manera. Nosotros lo que le ofrecemos a Cáceres, con un presupuesto bastante reducido, era una acción concreta, conseguida además a través de concurso público. Cáceres, la verdad es que como todo esto tiene sus cosas buenas y malas. Una cosa que a mí me parece que hizo bien el ayuntamiento dentro de todo esto es abrir como un concurso público para que distintos agentes pudieran presentar propuestas
para promocionar la carrera a la capitalidad. Pues nosotros lo que propusimos es, con el lema el principal patrimonio de Cáceres son sus ciudadanos, una acción en la cual pretendíamos dar protagonismo al rostro concreto de los vecinos concretos de la ciudad para que ellos fueran como el capital simbólico y humano de la misma y que fuera un capital identificable. Y esto lo diferencia, por ejemplo, de otras iniciativas como lo que veis en la imagen, que es una de las acciones más faraónicas que se desarrolló en Madrid para Madrid 2016, donde se decía que la ciudadanía madrileña aportaba y era como la imagen de los juegos, pero en esta imagen lo que hay es personas, no sé, había 500.000 personas que sujetan una cartulina de cierto color en cierta posición de la Plaza de Cibeles de Madrid. Lo que pretendíamos nosotros es, como decía, dar valor a personas concretas con nombres y apellidos y rostros concretos. La acción en sí consistía en buscar 2016 cacereños. Hay que, perdonad por el 2016, sí, es una cosa tonta, pero estas cosas funcionan. Pasar unos días en la ciudad de Cáceres montando un fotomatón, registrar a 2016 vecinos, construir un catálogo con todos ellos y darle un formato a cada una de estas personas que habían participado. Trabajamos convirtiendo a cada una de estas personas en siluetas a tamaño real, como la que veis en la imagen, otras siluetas a tamaño real en vinilos que se montaron en ventanas, y otras personas, la imagen de otras personas se transformó en objetos de merchandising, como globos, camisetas o chapas. Lo que hicimos con todos esos objetos fue una exposición en el espacio público de la ciudad, además trabajando con un interés que nosotros teníamos de activar el casco histórico de la ciudad. Un casco histórico que, como en muchas ciudades españolas, el de Cáceres es especialmente acusado, ha sido progresivamente vaciado de condiciones de vecindad en las últimas décadas, de tal manera que ahora mismo es prácticamente un escenario turístico donde a veces se desarrollan conciertos o para turistas o para festivales, donde sí que va gente local, desde luego, pero que ha perdido ese carácter de vida cotidiana. Entonces, lo que hicimos es estos 2016 objetos, llevarlos durante el tiempo que dura la exposición a la plaza. Hubo como mogollón de repercusión en prensa y una cosa que, esto es una pequeña tontería, pero entendamos esto como un experimento, nosotros no sabíamos qué iba a salir, seguramente tendrá como millones de defectos, pero nos resultó como fundamental para aprender ciertas cosas. Una pequeña tontería es este titular de prensa, donde veis en la fotografía al concejal de Cultura y a la alcaldesa, señalando, o en primer plano, delante de una de estas 2016 figuras. Ahí están, pero el titular de la noticia es Pepillo Palma, que es el señor con gafas de sol que veis al fondo entre los dos, y 2015 identidades más. Entonces, de alguna manera vimos que, con todos los defectos que pueda tener el proyecto, había conseguido de alguna manera desactivar cierta apropiación de los eventos que tienen que ver con la cultura y la ciudadanía, para que el protagonismo no estuviera como en la inauguración y en el político, sino intentar llevarlo de verdad a estas personas que habían puesto su rostro. O Fabián, que fue el megacacereño, porque de todos los 2016 cacereños, a uno de ellos lo convertimos en una lona de 15 metros de altura que estuvo en la torre de la iglesia principal de la ciudad y que se hizo famoso tuvo sus 15 minutos de gloria durante esos días, y la verdad es que mucha, porque se le veía, cuando llegabas en autobús a Cáceres, se le veía desde 1 kilómetro de distancia, 2 kilómetros, era como la primera imagen reconocible. Y luego además, bueno, aquí veis como imágenes de la gente como visitándose, esto os lo contaba al hilo también del proyecto de Toledo, y es como cómo trabajar con la identidad y con la imagen de personas concretas y poner en valor todo esto, al final genera como dinámicas que tienen que ver con redes y con afectos y con cosas muy tontas, como que gente va a verse a sí misma o va a coger el globo donde ha salido él con su hija. Luego también había como una serie de eventos más
como más festivos en torno a toda esta acción, el tema de los dobles y el tema de Fabián, como os decía antes, que de verdad que tuvo sus 15 minutos de gloria y que lo petó y que se hizo más fotos con gente de lo que se ha hecho en la vida. Os cuento, voy a ir ya acabando casi. Os voy a contar una serie de proyectos mucho más brevemente. En este, por ejemplo, que se llama Plan Extinción, trabajamos por un lado, o la clave del proyecto es como trabajar con la memoria de comunidades rurales que están en peligro de extinción, con pueblos que están perdiendo su población hasta prácticamente estar deshabitados. En este caso trabajamos en Asturias, donde hay como una de las tasas de despoblamiento y desruralización más grandes de España. Y lo que proponíamos es también de nuevo algo muy sencillo, preservar la memoria de estos lugares mediante la imagen de sus últimos habitantes, convirtiendo esta imagen en monumento. Además, el nombre Plan Extinción tenía que ver con jugar con la polémica y ser como incisivos, pero a la vez no rechazar ciertos recursos. Tenía que ver con que en 2009 creo que fue, 2010, se desarrolló el Plan E, plan plan de inversión en infraestructuras, a través del cual se dio como una partida presupuestaria a cada municipio de España para desarrollar obra pública con unos plazos muy locos y en muchos casos con presupuestos de obra real que eran casi equivalentes al cartel que por obligación estatal había que instalar al lado de cada una de estas obras. No sé si os acordáis de estos carteles rojos, pero costaban en torno a 3.000 euros la fabricación y montaje de cada uno de ellos. Había obras en localidades pequeñas de asfaltado de una acera o de una plaza que a lo mejor daban los 3.000, 6.000 o 10.000. Entonces pedimos al Ayuntamiento de Oviedo que nos cediera uno de estos paneles que están muertos de risa en los almacenes municipales para constituir la infraestructura de este proyecto. O sea, el 80% de los recursos de este proyecto son cesión. Este proyecto lo cuento muy rápido, de hecho no lo voy a contar, lo siento, porque es que no me quiero enrollar, pero tiene que ver con situar a Benquerencia, que es la ciudad más pequeña de Extremadura, para el Día de Internet en Extremadura, es un encargo también de la Consejería de Cultura Regional, como el primer pueblo del mundo en realidad aumentada. Lo que hicimos fue fotografiar a cada uno de los vecinos del pueblo y montar una página web donde te podías descargar a cada uno de los vecinos que tienen esa marca, pueden ostentar la marca de prestigio de ser el primer pueblo del mundo en estar en realidad aumentada, y cada uno puede desde esa página web descargárselo y meterlo en su cotidianidad digital a estas personas que tienen los nombres y apellidos que están en la web. Luego tenía además como un pequeño dispositivo de vuelta para generar experiencias que tenían que ver con formación en torno a nuevas tecnologías, que también iba rotando por los pueblos de Extremadura. Y el Madrileño del Año es un proyecto como muy mediático que hicimos para la Noche en Blanco en 2010, en el cual esa Noche en Blanco la comisarió Basurama. Noche en Blanco, que se desarrolla en mogollón de ciudades en todo el mundo y en muchas ciudades españolas, tiene que ver con concentrar durante un día muchos recursos culturales. Y nosotros planteamos el proyecto El Madrileño del Año, en el que tratamos, un poco siguiendo la tónica de estos últimos proyectos, en hacer que el rostro visible de un evento cultural de mayor escala, la Noche en Blanco, fuese un rostro popular, que no fuera el rostro de Alberto Ruiz Gallardón, que lo veíais aquí, sino que fuera el de otra persona. Nos basamos, y nos mola, que haya como ciertas instituciones que asumen estos proyectos de una manera inocente cuando no lo son. Nos basábamos en la generación de una marca de prestigio ficticia, el Madrileño del Año, que es una categoría que dimos nosotros, ese estatus, y que no existía y que no implica nada, no implica ninguna recompensa económica, ni tiene detrás a entidades como el Récord Guinness o como Miss Universo, que premia a la belleza, o tampoco tiene, aunque tiene que ver, el prestigio que puede tener la reina de las fiestas del pueblo.
ni el aval que pueden suponer las inauditas habilidades de la gente que ostenta un récord Guinness, pero sí que suponía una marca y un estatus, englobado dentro de la marca de Madrid y dentro de la Noche en Blanco. El proyecto en sí consistía en lanzar un concurso para convertirse en madrileño del año, abierto, tenía una parte analógica donde montamos un carrito y un fotomatón y fuimos a la captura de madrileños del año, era verano, agosto. Participaron casi 800 personas en 2 semanas de apertura de concurso y en agosto. Y luego una parte digital a través de web. Ganó Alberto Santander, el sistema de votación no tenía ningún filtro, nadie sabe cómo lo hizo, pero movió sus redes mejor que nadie y logró ganar hasta un DJ que se llama DJ Nano, que tiene una comunidad de seguidores muy potente y tiene como un manager, y lo movió muy bien por redes, pero demasiado tarde y no llegó a adelantar a Alberto. Alberto Santander fue el ganador, tuvo mogollón de repercusión en prensa por la tontería de estar englobado dentro de Noche en Blanco, tener el apoyo del área de las artes del Ayuntamiento de Madrid. Salió hasta un recortable suyo en El Mundo, edición Regional Madrid, el que veis por ahí. Salió en prensa tanto nacional como local, en televisión. Y la segunda parte del concurso, el para qué, una vez que Alberto Santander es madrileño del año, ¿qué pasa? ¿En qué se convierte todo eso? Consistía meramente en fabricar 25.000 caretas con su rostro, lo que veis, que en la parte anversa tiene distintos datos de la biografía de Alberto y que implicaban como cierto juego. Los datos que hay por detrás servían a la gente a la que se le daba esa careta, servían para que tuvieran como ciertas pautas de relación, eran como juegos, muchos de ellos muy chorras, pero que tenían que ver con ese ámbito de lo lúdico. Ya que veis a Alberto con Alberto Ruiz Gallardón, que llegó a decir esa noche: Alberto Santander, hoy el alcalde eres tú, invitó a Alberto Santander a la inauguración de la Noche en Blanco, una cosa muy loca, como si el asunto fuera absolutamente inocente, y la verdad es que posiblemente lo es, porque uno nunca sabe dónde termina de dar la vuelta y quién se está aprovechando de quién en estas cosas. Yo no lo sé, pero el tema de, sinceramente, pero el tema de entrar en ese tipo de brechas y activar este tipo de polémicas que desvelan que otras maneras de construir ciudad ahí están, ya nos parece como interesante como experimento. Luego lo que pasó, yo que sé, en cuanto a qué pasó con el paisaje de Madrid ese día, pues fue un poco esto. Cosas entrañables. Y no os puedo contar, pero muchas de estas experiencias en el último año lo hemos englobado en un proyecto que tiene también como estas dos caras. Se llama de los Juegos Olímpicos a los Juegos Urbanos, y trata de idear como una serie de deportes que se puedan dar en la ciudad, conectados, que tengan como una parte analógica y otra parte también digital, y que permitan como gestionar sin los recursos y las infraestructuras que requieren los Juegos Olímpicos, otras maneras de participar de la ciudad de una manera, haciendo esa analogía con el deporte, improvisada, espontánea, con bajos recursos, donde el material humano sea lo importante, o sea la clave. Lo que pasa es que es un proyecto muy complejo que sí que nos puedo contar, y había traído un bonus que no sé si seguir o ya despedirme, que tiene que ver con otra línea de trabajo. Como veis, soy un tipo de lo más despreciable, porque parece como que no os voy a contar nada y siempre os estoy diciendo, y esto no os lo voy a contar, pero al final os cuento y os doy la chapa con todo. Tienes media hora. Pero, no sé, si me dejáis, si no rechistáis ni decís nada, pues yo sigo. Tengo media hora aún, pues me la voy a gastar. No, de verdad que voy a acabar. Bueno, otra línea que hemos abierto con proyectos muy sencillos que vienen de experimentos casi con nosotros mismos en la ciudad, la llamamos como al hilo de las Smart Cities, que hablan del uso de nuevas tecnologías para vivir y estar en la ciudad de una manera más inteligente, más eficaz, donde los datos circulan
de manera que todos podemos entender nuestras ciudades y decidir en ellas de una manera más rápida y mejor. Pues al hilo de todo esto, llamamos a este proyecto Ciudades Inteligentes pero Analógicas, como intentando hacer como una especie de vuelta atrás reto, dándole cuerpo a muchas de las condiciones de las que habla la realidad aumentada o ciertos dispositivos de nuevas tecnologías y también toda esta idea de Smart Cities, que tiene que ver con, por ejemplo, la facilidad con la que ahora mismo puedes ir por la calle con tu teléfono y buscar una dirección o estas aplicaciones que existen también para ver las estrellas y tal, y que suponen como una confianza en la tecnología que pensamos que nos ha hecho perder como ciertas habilidades para relacionarnos con, pues para saber dónde está la estrella polar o estar en el norte, o saber si hace frío o calor. A veces para saber si hace frío o calor hay que mirar la temperatura del teléfono. Es una cosa muy loca que a mí me pasa y me preocupa. Entonces, en este proyecto lo que tratamos de hacer son pequeñas cosas como intentar entender como algunos datos o algunos parámetros de nuestras complejas ciudades, hacernos un poquito más expertos en el uso de las ciudades y volver a las cosas corpóreas y materiales, volver a lo analógico. Bueno, una manera que tenemos de explicarlo es hacer preguntas como ¿cuál es el nivel de ruido de una calle en una hora punta? Pues la verdad es que yo no sé los decibelios. O ¿cuál es el nombre de los vecinos que habitan un determinado edificio? Bueno, ¿cuál es el nivel de las emisiones de CO2 usados para pavimentar una acera? Los proyectos que hemos desarrollado en esta línea tratan de trabajar en el espacio público, trabajar representando, como dibujando realmente en el espacio público. Hemos utilizado casi siempre cinta plástica, que es muy económica y no deja rastro. Por ejemplo, es una experiencia que hicimos en Burgos para explicar el Plan General de Ordenación Urbana a niños de 10 o 14 años. Podéis llamarlo crimen, pero es una de las estrategias del director del Plan General de Ordenación de Burgos para cumplir con la casilla que el pliego de condiciones redactado por el ayuntamiento obligaba y que tenía que ver con participación ciudadana. Como estas cosas de la participación, los urbanistas, quizá al rellenar el pliego es fácil, pero luego al desarrollarla igual no es tan fácil, nos vino un encargo de comerse el marrón de explicar a niños de 10 o 14 años cómo funciona un plan general de ordenación urbanística. Pues lo que hicimos fue una maqueta de Burgos en la Plaza Mayor de Burgos a escala 1:750, donde planteábamos como 4 juegos muy sencillos para estos niños. Algunos tenían que ver con posicionar los elementos singulares de la ciudad, otros tenían que ver con identificar las tipologías de su vivienda para también localizarlos, otros tenían que ver con distancias y consumos y emisiones de CO2 relacionados con el medio de transporte, y otro tenía que ver con imaginarse futuros, para ciertas áreas de la ciudad, con objetos muy básicos como cajas, trozos de césped artificial, objetos de tienda de chinos, recrear los futuros imaginados para esta ciudad. Otra serie de proyectos que hemos desarrollado más dentro del ámbito disciplinar, en el cual este proyecto, por ejemplo, está desarrollado en Chihuahua, en México. Pretendíamos llevar una clase de historia de la arquitectura fuera de las aulas, al espacio público y a escala real, para representar edificios de la historia, de toda la historia hasta la actualidad, como de cierto valor. Teníamos desde la Villa Rotonda de Palladio, el Tempieto de San Pietro y Montorio de Bramante, hasta obras más contemporáneas de Sana u otros, que se dibujaban a escala real en el espacio público, y a la vez se intentaba como que al dibujarlos en el espacio público se establecieran como cierto diálogo con el entorno para generar ciertas dinámicas. Por ejemplo, aquí en esta plaza había como ciertas dinámicas de centralidad, y donde veis palomas en otros momentos de ese día, hubo como el grupo de músicos que normalmente toca más hacia la puerta de la iglesia, que se colocó justo en el centro no sé por qué, por lo que os decía, de cómo al final la arquitectura, aunque sea dibujada, afecta al espacio, afecta a la ciudad. O estos otros trabajos que tienen que ver con a través de iconos representar las cosas que suceden. En definitiva, son como pequeños experimentos de los que vamos aprendiendo y que van generando para nosotros una base de datos que tiene que ver
desarrollados a veces por nosotros mismos, a veces con talleres para universidades, como es aquí, y que nos dan cada uno de ellos maneras de tener recursos gráficos y luego también ver cuáles son esos objetos, esas cosas radiografiables, esos datos que están en la ciudad pero que muchas veces pasan desapercibidos, como por ejemplo los radios de nitidez de una cámara de vigilancia, como son las secciones o los... Bueno, ahora sí que ya voy a acabar. Esto, por ejemplo, es una experiencia que hicimos durante un día entero en Madrid en una plaza para desvelar cómo van cambiando las líneas de sol y sombra a lo largo de una plaza y que definen esas dos áreas de sol y sombra con sus temperaturas y sus condiciones asociadas. Y incluso hemos probado como estas técnicas, por ejemplo, esta es una imagen de un festival de artes escénicas donde probamos en tiempo real cómo se podía como visibilizar ciertos datos de lo que pasaba en este festival, que se desarrollaba en un patio de un centro cultural, a través de hacer gráfico cosas que pasaban ahí. En este caso era como establecer una retícula, montamos también como una cámara aérea que nos permitía registrar todo desde arriba, de manera panóptica, y luego detectábamos en esta retícula como condiciones de focalidad difusa y protagonista. Bueno, esta era como la trama final que se acaba dibujando. Y que desvelaba como ciertos datos de qué había pasado durante esa semana ahí. Y esto ya casi ni hablo, tiene que ver con pequeños juegos que... Perdón, lo he vuelto a hacer. Tiene que ver con pequeños juegos que tienen que ver con pequeñas obsesiones que arrastramos desde nuestra alegre pero a la vez traumático paso por una escuela de arquitectura donde el peso de los maestros, de ciertas figuras a las que emular, por un lado que supone como un reto muy emocionante, pero por otro, y una fuente de aprendizaje fundamental, pero por otro, ciertas dinámicas que generan como competitividad, frustración y otra serie de efectos secundarios no deseados que muchos hemos vivido y que intentamos exorcizarnos de ellos a través de pequeños juegos como este que veis aquí, que era una instalación para una expo itinerante a la que nos invitaron y en la que propusimos como dejar de ser uno mismo para poder experimentar ser Rem Koolhaas. La instalación era una chorrada, era una caja con una máscara en 3D de él y luego un espejo para poder mirarte y en el fondo tener fe en ti mismo. O una experiencia parecida que desarrollamos en el Festival M3, en el que planteábamos, el Festival M3 tiene una parte de feria y planteamos visitar esta feria no desde los ojos de uno mismo, desde el rostro de uno mismo, sino bajo la identidad de estos tres arquitectos de reconocido prestigio que veis aquí. Porque, no sé, como habéis visto en algunos de nuestros proyectos, nos gusta como el juego. Y me hubiera gustado hacer una conferencia un poquito más divertida, la verdad. Hubiera estado guay hacer un juego. Y ahora que veo que no os habéis ido, creo que hasta hubiera podido funcionar, porque yo creo que hasta tenéis un poco de... Vamos, que me fío un poco de vosotros. Creo que hubiera salido guay. Y esto es lo que os he contado al principio. Y ahora creo que sí que he acabado. Y que os tengo que dar muchas gracias. Y ya está. Mila esker. Bueno, ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta, Enrique la contestará muy brevemente o no. Yo lo haré si queréis, vamos. Y no me echan de aquí. Hola. Hola. ¿Soy yo o no? Vale. Sí. Dado que los días anteriores hemos tenido aquí estudios de arquitectura más o menos con una estructura clásica de oficina al uso, y hoy un poco veníais con la vitola de colectivo, que ahora me ha quedado la duda porque has dicho al principio de la charla que habéis dejado de ser colectivo o teníais colectivo de oficina. No sé si se puede hacer hincapié en ese aspecto, a ver el por qué esa dicotomía, o el colectivo se dedica a qué cosas y la oficina a cuáles. No, sí.
Vale, lo explico. Si puedo. Para nosotros se siguen dando ciertas condiciones que tienen que ver con trabajar en colectivo cuando colaboramos para ciertos proyectos con otros arquitectos, otros agentes no arquitectos, cuando nos asociamos con otros colectivos o otros estudios de arquitectura para desarrollar ciertos proyectos, o cuando se siguen manteniendo ciertas condiciones de ese trabajo colectivo que especialmente caracterizaban nuestra manera de hacer en 2006, 2007, 2008, y que tiene que ver, por ejemplo, con que la estructura interna de nuestra oficina, somos 4 socios, es horizontal. No hay ningún jefe y tampoco, curiosamente, tenemos ningún empleado. Este año, y no hemos tenido, este año es el primero que hemos tenido 3 estudiantes de prácticas, porque 2 universidades de Madrid y una de Canadá nos han invitado a formar parte de su programa de prácticas, que para nosotros fue como... No fue fácil, porque estamos muy acostumbrados a trabajar endogámicamente entre nosotros y tampoco, nunca hemos tenido, como te decía, ningún empleado. Y incluso todo el tema de las prácticas, siempre habíamos sido muy reticentes a ello. Y hasta que no nos han explicado como programas de prácticas que sí que nos generan cierta confianza, no lo hemos desarrollado. Pero vamos, es algo que ha pasado en estos últimos 6 meses. Lo previo es que siempre hemos trabajado un número X de socios, desde hace 3 años ya solo 4, y de manera, como te decía, horizontal. En esta manera horizontal de trabajar se dan 2 cosas. Se da que cada uno de nosotros es cierto que tiene como ciertas preferencias, ciertas habilidades que otros pueden... O sea, a unos se le dan mejor unas cosas y a otros otras, pero también tratamos de combinar esta especialización con que todos pasamos por todos los roles posibles que se pueden dar. Por ejemplo, las conferencias no las da siempre una persona, sino que cambiamos y cada vez las da uno, y de hecho eso también tiene que ver con la manera de darlas y con la manera en la que se ven los proyectos. Quiero decir que si ahora estuviera aquí Carmelo, Rocío, David, la conferencia hubiera sido otra, pero en el fondo hubiera sido la misma, pienso. Bueno, y volviendo también un poco a explicar esta idea de la transición entre el colectivo y oficina, nosotros cuando empezamos a trabajar combinábamos nuestro trabajo con estudios y con trabajo a media jornada en otras oficinas. Es decir, el trabajo en Pacman no era autosostenible y en muchas fases no lo sigue siendo, la verdad. Pero ahora mismo, y desde hace ya como 3-4 años, las 4 o incluso 4 personas que hemos acabado trabajando ya lo hemos hecho al menos al 90% para la oficina. Es decir, en cierto sentido, muchas de las condiciones de colectivo que tienen que ver con estructuras abiertas donde hay personas que entran y salen, hacia 2009-2010 se cortan, no porque haya habido como ningún dogma ni ningunos estatutos que hayamos redactado para no permitir la entrada de nadie, sino porque simplemente se han dado las dinámicas que han hecho que acabemos trabajando 4 personas juntos. Por ejemplo, de las 9-10 personas que éramos todos amigos que empezamos a trabajar en 2006, pues hubo 2 que en 2009 pidieron una beca para hacer un máster en Columbia, Nueva York, otra chica que acabó muy interesada en teatro, hizo cursos de teatro y ahora más o menos ha enfocado su vida profesional allí, otra chica que hizo el primer concurso y un diseño editorial que no salió de ese primer concurso, luego decidió como seguir trabajando en una oficina remunerada. O sea, cada uno ha tenido luego, ha hecho más o menos su vida en función de contexto y de aspiraciones vitales, y al final ahora mismo estamos 4, no sabemos qué pasará dentro de un año porque la verdad es que no es fácil sobrevivir, pero al menos por afinidad profesional y por lo que ha sido posible hasta el momento, pues estamos trabajando ahora mismo nosotros. Y sí que te diría que nuestra estructura es más como una oficina, y yo creo que las condiciones que tienen que ver con otras maneras de trabajar, más que por el hecho de ser colectivo u oficina, vienen por el tipo de campos que quizá abarcamos, que muchas veces, como habéis visto, tocan como otras maneras de trabajar con ciudad o con acción urbana o con campañas incluso de marketing o con asuntos pedagógicos que muchas veces sí que son muy disciplinarios, pero otras veces se salen un poquito a otros márgenes, que eso, no sé.
O sea, si os tuviera que contar simplemente como la estructura económica de la oficina y su evolución, es que estaría aquí como 2 horas y para contar algo que en el fondo tampoco es súper exuberante, porque es como un encaje de bolillos de cuentas. Pero os lo puedo contar. Mira, el 60%... aproximadamente el 50% de los ingresos de nuestra oficina, y de hecho como sinceramente, la razón de ser de que ahora mismo en un porcentaje muy alto pueda estar aquí es porque el primer año nos entra una obra de arquitectura pura y dura como es el edificio multiusos que habéis visto en Teruel, que supusieron unos ingresos, eso, en torno al 50% de todo lo que hemos facturado en la historia de la oficina. Claro, hace falta otro 50% para estar 7, 8 años en activo y ahí vienen proyectos muy pequeñitos de arquitectura, diseño, pero el resto de proyectos que habéis visto que tienen más que ver con otras maneras de ciudad y proyectos pedagógicos. Pero al final, la verdad es que proyectos de ejecución visados se han llevado el 70%, 75%. Eso es así. Como veis, voy a confesar todo. Si tenéis alguna otra pregunta... Yo tengo una, pero... bueno, tengo 1000, pero... No, una es... ¿no tenéis miedo de que... Bueno, o sea, antes te he preguntado, antes de que empiece la conferencia, a ver por qué moláis. Porque lo que está claro es que moláis. Entonces, ¿no tenéis miedo de que os contraten solo porque moláis? Es decir, tenemos que contratar a los Pac-Man porque necesitamos hacer, permíteme, no es peyorativo, pero alguna payasada. Alguna payasada, algo que no sea algo decorativo, algo que quede bien, para quedar bien. ¿No tenéis miedo de terminar siendo así, o terminar de ser eso? Es decir, que vuestros clientes os paguen por el hecho de que sepan que vosotros la vais a armar, en cierta forma. Pues no lo sé, pero la verdad es que me gustaría experimentarlo para luego poder tener miedo o no. Eso quiero decir que tampoco ha pasado haber tenido muchos clientes que nos hayan pagado de verdad por hacer la línea de proyectos más payasa que hemos hecho. La verdad es que no, tengo mucho más miedo a otras cosas, como hablar en público, que a que me pueda corromper y acabar repitiendo un mismo producto 1000 veces. De hecho, sí, me encanta. ¿Es una propuesta firme? Digo, por ejemplo, por lo de Gallardón, que, vale, montáis el cirio, pero tú mismo has dicho que al final te queda la duda de si Gallardón, por mucho cirio que le hayáis montado, que os utilice para que ese cirio sea a su favor. Bueno, pues estas cosas que son muy subversivas, estoy utilizando el esto de Subversiones 2, metiendo en fin, subliminal, son muy subversivas, pero ahora es cuando voy a lo que te preguntaba todo el mundo, pero se pagan con dinero público, por ejemplo, gran parte de ellas. Sí. Con lo cual, ¿no tenéis miedo de que en realidad os utilicen para ser la parte gamberra de algo que es horriblemente institucional? Te entiendo y sí. Y es difícil como estar en un espacio muy fino en el que si no estás, no estás y no puedes hacer nada ni intentar como o pervertir o cambiar o proponer o activar. Y si estás muy dentro, también estás como repitiendo lo mismo y estás alimentando esa maquinaria. Y probablemente muchos de los proyectos que hemos desarrollado como que se exceden hacia un lado y otros al final no llegan y en otras partes a lo mejor no llegan. Pero como os decía, para nosotros, o sea, es que somos muy jóvenes y eso no quiere decir que no seamos responsables, pero sí que todos estos proyectos que hemos ido haciendo son experimentos de los que hemos ido aprendiendo para tener miedo y también para no tener miedo, para tener como más cuidado y darle valor también a la responsabilidad que supone este tipo de proyectos. Y a mí no me genera tanta inquietud como ese miedo de venderte o de ser utilizado. Como pena me genera que ciertos proyectos de producir otro tipo de iniciativas culturales, y hay muchísimos tipos de iniciativas culturales, y esto es solamente una línea de las muchas que puede haber, no se puedan desarrollar a más largo plazo. Por ejemplo, cuando trabajamos con Cáceres para esa pequeña acción, nos hubiera gustado en realidad trabajar durante 2 años y con muy poco presupuesto, tampoco era necesario mucho. Pero para esa semilla de redes que habían empezado a funcionar y de
y de maneras de activar el espacio público que habían empezado a funcionar, darles continuidad para explorar otras y fracasar con muchas, pero acabar acertando en pequeñas cosas con otras. A mí, un pozo así un poco agridulce que nos ha dejado el trabajo con administración es como la dificultad para hacer proyectos a largo plazo. Pero claro, eso es muy difícil ser ambicioso en eso cuando la propia estructura de las políticas que no son posibles ya pasan por estructuras tan perversas como los ciclos electorales. Pero bueno, aún así no perdemos como las ganas y la reivindicación de exigir, no para nosotros, de verdad, porque sí que hay muchas cosas nuestras que son muy payasas y tampoco pretendemos como alargarlas en el tiempo, pero sí para otro tipo de iniciativas culturales como más apoyo a largo plazo desde la institución. Y más maneras de trabajar con la institución, donde pueda haber como más lugares por donde cortar la participación de la institución y la autogestión. Creemos que hay como muchos, o que debería promoverse como, y también la tercera pata de lo privado. Creemos que ahí sí que hay como un reto a la hora de repensar nuestras ciudades muy interesante y que tiene que ver con hacer más ágiles y más posibles otros agenciamientos entre estos tres mundos que tienden a independizarse mucho. El privado tiende a comprar espacio público, a trabajar con la administración para conseguir como sus cosas que luego revierten en sus propias cosas. La administración tiende a generar sus programas para, muchas veces cayendo en estos asuntos de lo político, de repetir el propio ciclo, como cuál es el punto justo o las estrategias justas que me permiten como jugar con lo anímico para que en el momento adecuado toda la inversión me permita como una reelección y otras cosas. Y todo el tema de la autogestión, que también es como muy reacio a luego dejar entrar a lo privado, o sponsors o marcas, y también a veces a la institución, como rechazar subvenciones y tal. Bueno, eso, que me parece como ahí sí que me parece que hay un laboratorio urbano súper interesante. Sí, yo quería volver al tema de lo de los colectivos y la oficina, un poco una reflexión, a ver, sobre todo tu experiencia, que has comentado que tienes amistades en colectivos de Madrid y tal, ¿no? Bueno, yo creo que el tema de los colectivos, sobre todo, surgió un poco por la necesidad, igual de hacer, producir arquitectura más allá de la visión clásica de que arquitectura es un proyecto que se construye, se dirige y tal, ¿no? Entonces era como una necesidad de, primero, de acercamiento a la sociedad, de hacer proyectos más inmediatos, menos filtrados y tal, ¿no? Pero claro, el tema, que es un poco lo que yo creo que igual os ha pasado a vosotros, o sea, eso está muy bien, somos jóvenes, hacemos arquitectura que no solamente son proyectos, pero hay que vivir, ¿no? Entonces, el tema es un poco por qué el hecho de, ¿cómo decirlo? Dices colectivo, ¿no? Y oficina. Un poco como por miedo a que el decir oficina nos lleve a esa idea de oficina clásica, y no, porque vosotros no sois una oficina clásica, hacéis ese tipo de historias, ¿no? Como más inmediatas, más asociadas a la actividad del colectivo, ¿no? Igual es porque todavía no hay una asimilación de que una oficina de arquitectura no es solamente lo que ha sido, sino que son muchas más cosas, y porque eso no parezca, se le pone la colectividad al colectivo, ¿no? No sé, es un poco la reflexión que yo creo que subyace un poco detrás de todo lo que has comentado, ¿no? ¿Era una reflexión o una pregunta? No, bueno, no, es un poco, a ver, no, era un poco, sí, es una reflexión, pero en vuestro caso a mí me ha parecido eso, pero bueno, un poco que cómo has podido ver tú qué ha podido pasar en la evolución de esos colectivos a los que conoces, cómo si ha habido también esa transición de colectivo a oficina o no, es gente que tiene su oficina y luego mantiene el colectivo, no sé, un poco como desde dentro de eso, cómo ves tú que ha ido evolucionando todo este boom de colectivos que hubo en España, un poco cómo ha ido pasando, ¿no? Y la visión de... Ay, no sé qué decirte. Yo creo que mucha de la gente con la que tenemos más contacto sí que, al menos digamos que han consolidado sus estructuras, que podríamos decir que tiene que ver con que se han convertido más en oficina, pero a la vez
mucha de esta gente ha mantenido como mucha vitalidad y mucha relación con otros elementos, otros colectivos o oficinas de su red, que de alguna manera ya supone como cierto grado de comunicación, de diálogo y de apertura, que aunque haya, por un lado, estructuras más consolidadas, sigue habiendo como bastante flujo y bastante frescura a la hora de poder seguir aprendiendo o seguir cambiando en todos estos equipos. La verdad es que tampoco sé exactamente, yo creo que cada colectivo es un mundo en cuanto a su gestión económica, la verdad, y sí que ha habido bastantes que en los últimos años han nacido y han desaparecido, otros que han cambiado en sus estructuras, y yo creo que hay tal diversidad que tampoco yo no podría como generalizar o tener como una clave para explicar ciertas cosas. Pero sí que yo creo que ya es un fenómeno interesante que tiene que ver con que cuando miras atrás, al final, al menos desde que entro en los 30, cuando miras para atrás, te das cada vez más fácilmente cuenta de que el tiempo siempre te va pillando y que los cambios que están sucediendo en presente y que difícilmente los percibes, cuando miras un poquito en lapsos muy breves, a lo mejor de 2 años, de 4 años, te das cuenta de cómo eran cambios muy gordos, pero que en el fondo son cambios que nunca han dejado de existir. Pero bueno, por ejemplo, Enrique, Dime, me voy ya. nos vamos. Iba a decir simplemente que... Muy brevemente. No, es muy breve. La mayor parte de los maestros que teníamos en la escuela vivían como un modelo que seguramente fue revolucionario respecto al anterior y que consistía en muchos casos, trabajar con su maestro, que muchas veces también era otro profesor de la escuela, hasta los 40, y ya a la tierna edad de 40 años montaban sus oficinas. Eso ya era una revolución respecto a muchas otras estructuras previas. Pero me imagino que con la accesibilidad de los medios digitales a partir de los años 90, que facilitan que ya no necesites invertir, ya no necesites tener 3 delineantes para dibujar arquitectura, para hacer proyectos, sino que los puedes hacer tú mismo rápidamente, corregir, y con las cosas que han ido cada vez cambiando más rápidamente la manera de comunicar, de transmitir información, pues se ha producido que la edad de emancipación de ese maestro no es que suceda, pero al menos siempre, pero sí que al menos es posible experimentar a una edad más temprana. Claro, eso tiene sus riesgos. Tiene el riesgo de que tú puedes emprender o puedes montar tu oficina o puedes tener suerte porque te entra un proyecto como nos entró a nosotros en Teruel y tomas una determinada vía que luego te obliga a poder sobrevivir si puedes o cerrar la oficina porque demasiado pronto has tomado como un camino que antes normalmente tardabas 10, 12, 15 años de aprendizaje en tomar, pero en el fondo es así. O sea, si ahora fracasas y tienes que cerrar o estás en 3 colectivos y acabas fatal en todos ellos, pues es una manera más de tener un maestro del que aprender, no lo sé. Creo que en el fondo son estructuras que tampoco distan mucho de otras, sí que a lo mejor pueden parecer como más horizontales o que... Bueno, me voy. Adiós. Bueno, gracias Enrique por haber estado aquí. Me he quedado sin hacer mi pregunta, así que te la tendré que hacer otra vez, macho. Esto es así. Venga, gracias. Muchas gracias, de verdad. Además, es decir que es la conferencia más participativa, sinceramente, en 8 años. Nunca me habían hecho... Creo que una vez me hicieron una pregunta, pero 5 o 6, nunca. Ya imaginaos, con caretas.